La hiperinflación en el gobierno de Alan García, por Peter Clarent. Alan García contemplaba un cuadro económico sombrío mientras se preparaba a asumir la presidencia en julio de 1985. Era claro que las políticas ortodoxas de Fernando Belaúnde habían fracasado. Al asumir el mando, la parte más sorprendente de su discurso fue el anuncio de que el nuevo gobierno restringiría el pago de la deuda externa a no más del 10% de las exportaciones. Esta postura nacionalista adoptó un tono desafiante hacia la comunidad financiera internacional. En los siguientes meses, Alan García impulsó lo que se conocería como un programa económico heterodoxo, que, basado en una política de intervención estatal, brindaba subsidios estatales a las empresas y trabajadores para estimular la economía definida y revivir el crecimiento. También contenía medidas antiinflacionarias, como controles de salarios y precios. También, la comunidad empresarial recibió numerosas concesiones y subsidios del gobierno de García, que incluían créditos tributarios, tasas de cambio favorables para apoyar a los exportadores e importadores de insumos industriales. García emprendió una política de concertación con el sector privado, los llamados 12 apóstoles, que dirigían las 12 empresas más grandes del país. Las políticas heterodoxas de García tuvieron éxito durante la primera mitad de su gobierno. Así, el ingreso per cápita subió entre 1985 y 1987, elevando la demanda interna y estimulando la producción, aunque las exportaciones tradicionales permanecieron estancadas. Fueron los 2 mejores años de crecimiento económico desde el gobierno de Odría, y el más rápido que el de los restantes países latinoamericanos. Pero las señales de advertencia comenzaron a aparecer. En un primer momento, la condición fiscal del gobierno se deterioró por la caída de los ingresos estatales provenientes de impuestos y empresas del gobierno. A pesar del crecimiento económico sustancial de 1986 y 1987, el ingreso del sector público disminuyó, sobre todo al fracaso del gobierno de García en reformar el sistema tributario, que era angosto y laxo. En 1987, apenas 800 grandes compañías de las 10.000 daban cuenta del 75% de los impuestos recaudados por el Tesoro. Los empresarios, por lo general, evadían los tributos con regularidad. Otra señal de los problemas por venir era la demora en despegar la concertación del gobierno con los empresarios. En 1987 no habían indicios de que la inversión privada estuviese creciendo. Además, y como era de esperar, no hubo un incremento de los préstamos externos al Perú. El anuncio del límite en el pago de la deuda por parte de García hizo que el Fondo Monetario Internacional declarara inelegible al Perú para futuros préstamos. Y por último, la balanza de pagos se deterioró, pues las importaciones subían, en tanto que las exportaciones permanecían estancadas. Con una economía que mostraba cada vez señales de desintegración, Alan García buscó una nueva iniciativa que inyectase nueva vida a la economía. García anunció que iba a nacionalizar el 20% de la banca privada del país. Este anuncio enterró la poca confianza que había logrado obtener en su concertación con los 12 apóstoles de la comunidad empresarial, entre los que se encontraban banqueros poderosos del país, quienes, temerosos de un posible giro a la izquierda y al socialismo, comenzaron a desinvertir mediante la fuga de capitales a refugios seguros en el extranjero.
Incapaz de conseguir que la medida fuera aprobada en el Congreso y con la pérdida de la confianza empresarial, García sufrió una gran derrota política justo en el momento en que la economía continuaba derrumbándose. A diciembre de 1987, la inflación subió a 114%. El boom impulsado por la demanda de 1986 descendió en el transcurso de 1987. El crecimiento anual de 7.5% llegó a su fin. Y aún más preocupante era el fuerte giro del superávit comercial. Las reservas pasaron de un superávit a un déficit en 1987. La condición fiscal del gobierno también empeoró a medida que la recaudación fiscal caía, pero el gasto apenas bajaba. Para revertir estas tendencias adversas, el gobierno abandonó sus políticas heterodoxas por otras ortodoxas. Se buscó hacer las paces con la comunidad financiera internacional como el Banco Mundial. En octubre de 1987, el gobierno devaluó el INTI y anunció una serie de paquetes de austeridad. Pero, preocupado por el costo político de la caída de su popularidad, García moderó cada paquete. Esta política de gradualismo hizo poco por contener la espiral inflacionaria, la desaceleración económica o la caída de los salarios. La tasa de inflación se disparó de una tasa anual de 360% en el primer trimestre de 1988 a casi 7.000% en el segundo, la más alta en la historia moderna del Perú. Dado que las condiciones seguían deteriorándose, en septiembre de 1988, García aceptó aplicar un shock que comprendía una masiva devaluación, ajustes fiscales como alzas de precios, por ejemplo, el de la gasolina se cuadruplicó, e impuestos más elevados. Sin embargo, ni siquiera esto bastó para detener el alza de la inflación, y fue necesario otro paquete de austeridad aún más duro en noviembre de 1988, que entre otras cosas devaluó el INTI a 500 por cada dólar. El costo social de estas medidas de ajuste, que no contribuyeron a contener la hiperinflación, fue enorme. Con los precios ahora fuera de control, la tasa anual de inflación alcanzó un récord de 1.722% en 1988, roto un año después con 2.776%. Además, escasearon productos de primera necesidad. Largas filas de amas de casa hacían cola para conseguir huesos de vaca y pollo, grasas de cerdo y cabezas y colas de pescado. Los consumidores simplemente no podían comprar otras partes de los animales, que luego se malograban por falta de compradores. El ingreso anual de las familias se redujo, el índice de empleo cayó. En 1990, el 70% de la fuerza laboral estaba desempleada o subempleada. La situación fue igualmente grave en las zonas rurales. La crisis cada vez más profunda causada por los paquetes de ajuste estructural de García quedó revelada con las crecientes evidencias de una difundida desnutrición. Su incidencia era particularmente aguda entre los niños pequeños y la tasa de mortalidad infantil se incrementó sustancialmente. Uno de los principales beneficiados de esta difícil situación fue Sendero Luminoso, el cual siguió ampliando sus operaciones en zonas tanto rurales como urbanas.